Las palomas. Esas aves que tan poca simpatía generan en tantos ciudadanos y que tanta alegría dan a las ancianas que les dan de comer pan o a los niños que corren tras ellas para asustarlas. Son claves para entender la carrera deportiva del papá de Mathieu van der Poel, Adrie van der Poel. Profesional durante casi 20 años, ha sido uno de los mejores ciclistas neerlandeses de finales del siglo XX, pero sus 2 positivos por dopaje y su investigación por el caso PDM en el Tour de Francia 1988 son tremendas manchas en el currículum del yerno de Raymond Poulidor. ¿Quieres conocer su historia? Pues sin más dilación, que comience el show. Adrie van der Poel representaba ya por inicios de los años 80 del siglo XX el prototipo del pedalista moderno a día de hoy, con unas excelentes capacidades rodadoras y una estamina impropia de muchos hombres de su época. Fue uno de los pocos ciclistas de su generación que compaginaban la ruta con el ciclocross y además consiguiendo buenos resultados en ambas. Si bien su carrera hay que ponerla bajo sospecha prácticamente desde sus inicios en 1981, cuando, debutando como profesional, ya se hacía con una etapa en la París-Niza y otra en la Dauphiné-Libéré tras haber finalizado séptimo en los Juegos Olímpicos de Moscú un año antes. Tras repetir éxito en la París-Niza de 1982, el joven holandés de Lernout Rosan tiene su primer positivo tras vencer en el GP de Frankfurt en 1983 ni más ni menos que por estricnina, un veneno para ratas que se empleaba ya en competiciones deportivas del siglo XIX, por su efecto estimulante y como enmascarador de otras sustancias ilícitas como la cocaína. Esta extraña sustancia apenas se empleaba ya en los años 80, por lo que papá van der Poel decidió contar a las autoridades y medios de comunicación locales la siguiente excusa. Él no se había dopado, ni mucho menos. La culpa era de su padre, que como si fuera el mismísimo Michele Ferrari, dopaba palomas que tenía en su granja para competiciones deportivas. Claro, el pobre Adrie acudió a una cena familiar y su papá le ofreció pastel de paloma, y ese pastel estaba contaminado por estricnina. ¡Qué mala suerte! Algunos se quejarán del clenbuterol, pero la excusa de este hombre sirvió para las autoridades, que lo único que hicieron fue desposeerle del triunfo en aquel infame GP de Frankfurt. Así, meses después, Van der Poel finalizaba segundo ni más ni menos que en el Campeonato del Mundo de Ciclismo, detrás del legendario Greg LeMond, y se convertía ya en una estrella del ciclismo en ruta. No tardó ni 5 meses el bueno de Van der Poel en estrenar como merecía su condición de subcampeón mundial. En la Settimana de Sicilia de febrero de 1984, el entonces ya pedalista del Quantum daba de nuevo positivo por segunda vez en su carrera y con tan solo 24 años de edad. En esta ocasión, se trataba de un estimulante, también muy rudimentario, la efedrina, esta sustancia que se encuentra en los clásicos descongestionantes nasales para tratar resfriados, aumenta la energía y elimina la sensación de hambre, promoviendo que el ciclista en cuestión no se distraiga y dé el 100% en todas y cada una de las competencias. Si se dan cuenta, Van der Poel daba positivo en poco más que carreras de pueblo. No se trataba de grandes rondas por etapas o monumentos del ciclismo, lo cual nos lleva a pensar, si se dopaba para pruebas así, ¿qué no haría en otras competencias donde el prestigio y los premios eran mucho mayores? Van der Poel es sancionado tan solo por 3 meses sin competir. Eran los 80, por lo que todavía le da tiempo a vencer en una etapa de Tirreno Adriático y prepararse para sus mejores años en la ruta. En 1985, Van der Poel se convierte en uno de los clasicómanos del año, venciendo la París-Bruselas, la Clásica de San Sebastián, la Flecha Brabanzona o el Sel de Pris, entre otras grandes competiciones de un día, y finaliza segundo en su primera participación en los mundiales de ciclocross, uno de sus principales objetivos a partir de entonces a lo largo de su carrera. En 1986 consigue el primero de sus monumentos, el Tour de Flandes, venciendo al sprint, una de sus principales características, ni más ni menos que a Sean Kelly, quien no era precisamente cojo en esta disciplina,
y finaliza tercero en la París-Roubaix. Con estos excelentes resultados, consigue el contrato de su vida, firmando por el conjunto PDM, el gigante neerlandés que tenía en nómina a Pedro Delgado o Steven Rooks entre otras estrellas. En este equipo, menos enfocado hacia las clásicas y sí a las grandes vueltas, consigue en el 87 vencer los nacionales de su país y su primera etapa en el Tour de Francia, una maratón de 260 kilómetros en la que de nuevo vence al sprint a otros velocistas y clasicómanos. En el PDM, Van der Poel volaba mucho más rápido y consigue triunfos en muchísimas pruebas del calendario, pero es en 1988 donde de verdad asalta la banca. Finaliza segundo otra vez en el Mundial de Ciclocross, en una épica actuación bajo la lluvia a pesar de que en las 2 temporadas anteriores no participa en ninguna competencia relevante, y tras vencer en el Herald Sun Tour y la Estrella de Bessèges, consigue su segundo monumento ciclista. Con un ataque a 50 de meta buscando hacer de puente para Rooks, Van der Poel se movía del lote y a sus ruedas se pegaron Robert Millar y el belga del Lotto Mikel Dernis. Era la vieja Bastoña vieja. Extrañamente, estos dos pedalistas, más lentos que un Minardi pilotado por Marc Gené, relevan como locos a Van der Poel, y este se aprovecha para vencerles de manera muy sencilla en el sprint. Así, lograba su segundo monumento, pero no era lo único que le esperaba en ese mágico 88, en una cortísima etapa de 38 kilómetros del Tour de Francia con final en Pau. Los PDM se ponen a bloque a trabajar para intentar sorprender a los reinos de Delgado. El Rockstar Tunis, quinto de la general, ataca en el llano, pero a falta de poco para el final el lote la atrapa. El pelotón no tiene demasiadas unidades y Van der Poel aprovecha para vencer al sprint. Otra etapa más para el PDM en un tour en el que Rooks y Tunis la rompieron y en el que evidentemente ganaron la clasificación por equipos. En 2013, una investigación demostró que el equipo realizaba prácticas de dopaje sistemático y el propio Van der Poel confesó que se dopó aquel año con testosterona y betametasona, un corticosteroide que mejoraba ampliamente su rendimiento en aquel cóctel mágico. A pesar de la confesión, no le fue desposeída la etapa, y por supuesto en aquel entonces siguió compitiendo. En ruta continuó de profesional hasta el año 1999, y le sirvió para conseguir puestos de honor en grandes clásicas y una victoria en la Amstel Gold Race de 1990 a última hora, aprovechándose de la caraja de sus rivales, logrando en total más de 100 victorias como profesional. En ciclocross consiguió su sueño después de muchos años intentándolo, en 1996, cuando, con la tierna edad de 36 años, lograba ser campeón del mundo en una de las mejores carreras de la historia, venciendo al sprint de manera magistral en cabeza, por delante de los entonces extraterrestres italianos Daniele Pontoni y Luca Bramati. Lo consiguió. Era campeón del mundo. Y no solo eso, siguió en nómina del conjunto Rabobank hasta la temporada 2000, donde por fin decidió retirarse a los 41 años de edad. Como bien saben después, se encargó de dirigir la carrera de sus hijos David y especialmente Mathieu, la actual superestrella del ciclismo actual y que debemos de creer sus resultados a día de hoy. A pesar de ser hijo de un dopado confeso que aseguraba estar contaminado por palomas, y nieto de uno de los pedalistas resucitados por el Dr. Mabius durante los años 70, seguro que al menos su papá Adri ya se encarga de no darle pastel de paloma durante las cenas. No vaya a ser.